El pasado 21 de diciembre, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior y dijo estar consciente de que es particularmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Ahora, está en manos de la Suprema Corte de Justicia emitir un fallo que puede ser o no favorable al ordenamiento. Y para hablar de la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia, hoy nos acompañan Guadalupe Fernández Ruiz. Ella es doctora en Derecho, profesora de carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es profesora por oposición en Derecho Administrativo. Y Arturo Cosío, él es doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, autor del libro Teoría de la Ley Penal y de Delito. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Quizá desde que se discutió la reforma energética no había habido una iniciativa de ley en la que se hubiera generado un debate tan fuerte como la que ha ocasionado la Ley de Seguridad Interior. Esto la ha llevado inclusive a la Suprema Corte de Justicia. ¿Se había dado el caso antes de que el presidente de la República promulgara, pero una ley no entrara en vigor hasta que la Corte lo decidiera? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es la ley más polémica, yo creo que ha existido, y con sobradas razones, ¿no? Que en el transcurso discutiremos, pero creo que es una ley totalmente lesiva en muchos aspectos para el Estado mismo, principalmente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos puestas las esperanzas en la Suprema Corte de Justicia en que haga observaciones que realmente sean conducentes para realmente tener una adecuada seguridad nacional, y más bien lo que necesite realmente el Estado en estos momentos. Es una ley que ha causado gran polémica porque se dice que se militariza el país y que de alguna manera no hay un sustento constitucional para la expedición misma de la ley. Nada, me gustaría aclarar una cosa en relación con esto de la promulgación y la no entrada en vigor. Por favor. No es así. La ley sí entra en vigor. Lo que dijo el presidente es que no iba a emitir la declaratoria de protección de seguridad interior mientras la Corte no se pronunciara. Pero la ley sí entra en vigor y se tiene que echar a andar todo el mecanismo que ahí prevé, y lo único que hace el presidente es abstenerse de emitir las declaratorias para que no se pueda materializar, pero sí entra en vigor. Quizás sería un poco como aquello de obedézcase pero no se cumpla, pero sí entra en vigor. Y decíamos que efectivamente el tema es la violación a derechos fundamentales. La ley, dentro de su articulado, como una buena intención, dice: toda la actuación de las autoridades se regirá de acuerdo a lo que son los derechos fundamentales y será respetuosa de los mismos. Pero eso es una simple declaración. El problema tiene que ser, insisto, desde lo que son las facultades para la expedición y la manera en que está regulado el tema. Doctora, ¿por qué si la ley dice que organismos públicos, como son los partidos políticos, pueden presentar también una querella constitucional, la Corte rechaza la que presentó el Movimiento Ciudadano? Bueno, principalmente se debe a que en el caso del Movimiento Ciudadano no había realmente un acto de afectación hacia ellos. En consecuencia, se toma como no procedente. Luego de la discusión que seguramente habrá en la Corte, ¿la ley quedaría invalidada o solamente algunos de sus artículos? Depende del motivo por el que se pudiera llegar a declarar fundada alguna de las acciones de inconstitucionalidad, porque, por ejemplo, uno de los aspectos que se hace valer es que el Congreso de la Unión no tiene facultades para expedir una ley en materia de seguridad interior. Si la Corte diera razón a ese argumento, tendría que dejar en la invalidez absoluta la norma. Si la Corte considera que sí tiene facultades el Congreso para expedir en esa materia una ley, entonces tendrían que entrar a los artículos impugnados y ahí dependería. Si se declara fundado alguno de los conceptos expresados por los accionantes, se podría dejar parcialmente fuera del ordenamiento jurídico esa porción normativa, digamos. Bueno, no parcialmente, se dejaría esa porción normativa fuera del ordenamiento jurídico, pero lo que no se declara inconstitucional seguiría vigente. Los poderes de la Unión, el Ejecutivo, las dependencias del Ejecutivo, el Poder Legislativo, las cámaras, incluso las cámaras locales, de los congresos locales, las comisiones de derechos humanos, todas ellas pueden impugnar la ley, pero los ciudadanos tenemos también alguna forma de impugnarla individualmente.
Individualmente, bueno, pues en este caso hasta este momento no se ha presentado ninguna. Sí, se puede a través de las acciones... Del juicio de amparo. Tendríamos que pensar en el juicio de amparo, pero pasaría lo mismo que con el partido político. Tendría que haber un acto de aplicación, porque esta no es una ley que causa agravio con su simple entrada en vigor. Entonces tendría que haber un particular que, por ejemplo, le intervinieron comunicaciones, o que se metieron a su domicilio, o que realizaron alguna conducta al amparo de esta norma, y que ya le afecte sus derechos. En ese momento ya podría atacar tanto la ley como el acto de aplicación, pero sería el juicio de amparo. Sería posterior, ya que la ley ya que se le apliquen. Estuviese en vigor. Aquí hay una cosa muy importante también. Sí, doctor. Yo creo que tratándose en esta materia de seguridad nacional, porque además la ley refiere que el contenido de la Ley de Seguridad Interior es de seguridad nacional. Así es. En este caso yo veo que se trata de un acto de gobierno, y el acto de gobierno en este caso es inimpugnable. El acto de gobierno, pero salvo raras excepciones, pudiera ser impugnado, como sería el caso del juicio de amparo, ¿no? El acto de gobierno lo que pretende es defender la estabilidad y la permanencia del Estado, aunque lesione a ciertos particulares, a ciertas personas, ¿no? Va dirigido al sostenimiento del Estado como tal. Pero, sin embargo, bueno, está previsto esta posibilidad, y uno de ellos es la seguridad interior, ¿no? Está la posibilidad de este medio de impugnación del juicio de amparo, que únicamente tendría efectos para la persona que interponga el juicio de amparo, nada más. Pero también los principios quedarían sacrificados. Por ejemplo, la Constitución da a las Fuerzas Armadas atribuciones muy específicas. Y esto, pues, amplía esas facultades, o en todo caso, no solamente las amplía, sino en algunas ocasiones hasta va en contra de las que expresamente le señala la Constitución. Sí, creo que es muy importante retomar lo que decía la doctora Fernández Ruiz en el sentido del acto de gobierno. Hay que entender que estamos en defensa de las instituciones del Estado y del normal desarrollo del Estado y todas las condiciones que permitan el funcionamiento y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, tienen que ser estos actos de gobierno ponderados. Y entonces es lo que decía la doctora, no podemos optar por decir, vamos a proteger a uno y afectar a la mayoría. Por ejemplo, si pensamos en una cuestión de delincuencia organizada, que es uno de los rubros que toca la ley, pues se piensa que hay que proteger a la sociedad en general y no tanto al individuo en lo particular. Sin embargo, la propia ley dice que debe ser respetuosa de los derechos humanos, y en ese sentido se abre una pequeña puerta para que cada persona pueda tratar de impugnar y se someta a esta ponderación de los intereses de gobierno y del Estado mismo, porque es hasta para la subsistencia del Estado, claro, frente a lo que es el particular. Ahora, cuando nosotros pensamos en las Fuerzas Armadas, pensamos que tienen que estar en los cuarteles. La Constitución, en el artículo 16, nos habla de las funciones que podría tener el Ejército en tiempos de paz. Y aquí se les ha sacado a la calle. Creo que uno de los temas que tendríamos que ver es si el Estado tiene que estar en funciones de seguridad pública o no. Y curiosamente la propia ley dice que la intervención del Ejército en materia de seguridad interior nunca tendrá el carácter de seguridad pública. Entonces parece que quieren remediar un vacío legal y al mismo tiempo quieren decir que no se va a encargar de la seguridad pública. Pero al fin y al cabo, si vamos a regular esas funciones, si les vamos a poner a investigar, a combatir delincuencia, por ejemplo, que es uno de los casos, aunque va más allá porque incluso decimos protegemos la estructura y el funcionamiento del Estado, tendríamos que dotarlos de un marco jurídico realmente adecuado. Yo creo que sí es muy cuestionable la facultad del Congreso para expedir la Ley de Seguridad Interior, porque tiene facultades para expedir en materia de seguridad nacional y quieren medio equiparar o decir, bueno, es parte de, pero no es lo mismo. Y en ese sentido creo que la Corte va a tener una labor muy difícil. ¿Tiene algún plazo perentorio la Corte para definir la situación de la Ley de Seguridad Interior? Propiamente como tal, no hay un plazo perentorio. Lo que ¿no? se había argumentado o arguido es que esta ley era para darle protección precisamente a la actividad que el Ejército y la Marina realizan en las calles en la lucha en contra de la delincuencia organizada. Pero que esto se hacía ante la ausencia de policías capacitados y verdaderamente entregados a su profesión. Así es. No estamos obviando entonces el problema de raíz, que es la capacitación de buenos policías. Así es. Creo que se han apoyado en lo que es el apoyo de las Fuerzas Armadas, que hay que reconocer, han hecho mucho. Claro. Pero creo que lo primero sería reconocer que han hecho una labor importante y que en este momento yo creo que sigue siendo necesaria, porque efectivamente no tenemos las policías ni en la cantidad de elementos, ni todos capacitados y profesionalizados
para lo que es la investigación, persecución del delito y la prevención en un primer término, y entonces se tienen que apoyar en las Fuerzas Armadas. Creo que sí es necesario que tengamos una normatividad que regule esta función, porque creo que sí es importante que la lleven a cabo, y hay que hacer un reconocimiento, porque también se sataniza mucho a las Fuerzas Armadas. Aquí el problema es, y por eso decía la doctora Fernández, no ha habido ni un amparo todavía, porque todavía no ha habido un acto concreto de aplicación. Pero lo que están alegando, tanto diputados en la minoría que ya promovió, como senadores que también juntaron el porcentaje necesario, que son 2/3 partes, como la Comisión de Derechos Humanos, como todos los que están atacando la ley, es que son potencialmente violatorios de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo funciones. Por ejemplo, la Constitución maneja que la seguridad interior corresponde ejecutar las políticas al presidente de la República. Pero si manejamos el tema de seguridad pública, ya le tocaría al Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces ya tendría que ser la coordinación de federación, estados, municipios, la Ciudad de México, y ya se estarían invadiendo funciones del presidente. El presidente tiene la facultad para atacar temas de seguridad interior, pero son actos concretos y debe de tomar medidas que prevalecen mientras subsistan esas situaciones. Claro. Y como lo maneja la ley, bueno, es hasta 1 año, no es algo permanente, aunque se podría prorrogar si sigue el caso, pero implicaría ya que en la toma de decisiones ya no sería una acción ejecutiva. Entonces creo que sí hay que dar un marco, pero primero se tendría que dotar al Congreso de facultades para expedirlo, porque nos está pasando lo mismo que con la Ley General de Víctimas, porque el Congreso no tiene facultades para legislar en esa materia en forma general. Y esto es lo mismo que está pasando desde mi punto de vista con la Ley de Seguridad Interior. Pues vamos a tener que darle un seguimiento muy cercano a toda esta situación y ojalá puedan acompañarnos para más adelante ver qué ha sucedido con estas controversias ante la Suprema Corte de Justicia. Con todo gusto. Doctora Fernández, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Cosío, gracias. Buenas noches. Buenas noches. El debate continúa. La Ley de Seguridad Interior, ahora en revisión en la Suprema Corte de Justicia, sigue dando mucho de qué hablar. Aquí lo expresaron los expertos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.